Muy buenos días y bienvenidos a esta 10ª edición de nuestro ciclo de webinars AMPROS. Hemos abordado una gran variedad de temas con respecto a la forma de enfrentar esta sequía que nos afecta. Hemos visto las herramientas e informes que la Dirección General de Aguas y también AMPROS a través de sus estaciones meteorológicas tienen disponibles. Vimos también diferentes opciones de riego. Tuvimos 2 capítulos destinados al manejo de suelo, factor importante para el correcto aprovechamiento del agua. Y al inicio de este ciclo estuvimos junto al profesor Fernando Santibáñez, quien nos contó cómo venía la temporada en términos agroclimáticos. Hoy nos acompaña nuevamente para contarnos cómo ha ido avanzando y qué podemos esperar en cuanto a las escasas lluvias que hemos tenido a pesar de la pequeña de ayer. También nos acompaña hoy el señor Félix Fernández, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Symborg Latam, una empresa que desarrolla soluciones biotecnológicas para una agricultura sostenible. Él nos va a mostrar nuevas tecnologías para enfrentar la escasez hídrica, considerando también la salinidad de los suelos desde la semilla. Les quiero comentar, como en otras oportunidades, que tenemos habilitado el chat de preguntas y respuestas, por lo que les voy a pedir que canalicen sus dudas por ahí. Y al final de cada charla tendremos un espacio para responder cada una de ellas. También, bueno, recordarles que si les parece alguna pregunta interesante, pueden poner me gusta en la pregunta para poder darle prioridad. Y bueno, el profesor Santibáñez sabe que no necesita mucha presentación porque todos acá lo conocen. Es académico de la Universidad de Chile en las áreas de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables. Sus áreas de interés son bioclimatología y sistemas y modelos ambientales, y tiene una serie de publicaciones, ponencias y artículos relacionados. Bueno, sin más introducción, le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Puede empezar a compartir su presentación ya. Ok. Muchas gracias, María Paz. Vamos a compartir entonces. Me tienen que dar el privilegio. A ver, ahí sí. Ahí estamos. Bien. Muy buenos días a todos los asistentes y, como decía María Paz, la idea es que echemos una mirada a cuáles son las proyecciones que hoy día emanan de los centros mundiales de pronóstico climático para que veamos qué podemos esperar para esta temporada y cómo se ve el comportamiento del clima en los meses que vienen, digamos, por la relevancia que esto tiene para tomar algunas decisiones que pueden ser importantes. Antes de eso, me gustaría hacer una revisión de la actualidad de qué es lo que ha pasado en el clima chileno en los últimos años, para que pongamos en contexto la situación actual en la cual estamos viviendo. Hay algo concreto, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y que es que hay que escuchar un mensaje que nos está enviando nuestro planeta. Es decir, hay señales planetarias, ¿no es cierto?, que están hoy día ocurriendo, que no nos pueden dejar impávidos frente a una necesidad de responder frente a unas señales de alerta que nos dicen que no es el planeta el que está en peligro, sino que es probablemente la humanidad la que se puede colocar en una situación difícil. El cambio climático, al parecer, puede adquirir dimensiones preocupantes, sobre todo en ciertas regiones del mundo, que se van a ver más afectadas que otras. Chile probablemente no va a ser de las regiones más afectadas en términos de eventos extremos, pero sí puede ser fuertemente afectado la climatología chilena por cambios, sobre todo en los regímenes hidrológicos, que están sufriendo modificaciones bastante profundas.
Estamos en tiempos de clima cambiante, eso ya nadie lo duda en la faz de la Tierra, ¿no es cierto? Hasta hace poco todavía había una corriente negacionista de lo que era el cambio climático que ha prácticamente desaparecido, porque las evidencias son demasiado abrumadoras. En lo que respecta a nuestra condición climática, hay una clara disminución del número de días de lluvia. Fíjense ustedes que ha disminuido 30% en promedio el número de eventos de precipitación anualmente. ¿Ya? En Santiago pasamos de casi 50 días de lluvia por año a hoy día un poco más de 30 eventos de lluvia en el año. Ha aumentado la intensidad de las lluvias también. En el orden más o menos, si uno calcula milímetros por día de agua caída cada vez que llueve, hay un aumento del orden del 15 al 20%. El aumento en la intensidad de la lluvia nunca es bueno, ¿no es cierto? Una lluvia siempre es mucho más amistosa cuando es de baja intensidad y de larga duración, porque le da la oportunidad al agua de infiltrar mejor en el suelo, porque amenaza menos a los suelos y a la erosión de estos, porque esa agua puede ser mejor aprovechada, porque los riesgos naturales también disminuyen considerablemente. Hay un aumento en el número de días con temperaturas extremadamente altas. Tomamos como extremadamente altas temperaturas sobre 33 grados. Bueno, en los últimos 30 años ha habido un aumento del 20 al 30% en la frecuencia de estos eventos. Ha habido un aumento en la variabilidad climática. Todos los fenómenos, la precipitación, la temperatura, el viento, ¿no es cierto?, las tormentas, el granizo, han tenido cambios, se han hecho más variables, más impredecibles. Hay un aumento en la frecuencia de las sequías, que es muy claro en Chile. Hoy día tenemos 30 y hasta 50% de mayor probabilidad de sequía. Es decir, si antes teníamos 3 años en 10 que eran muy secos, hoy día tenemos no menos de 4 o 5 años muy secos en 10. Hay un aumento en la humedad del aire en torno al 5 al 7% en los últimos 100 años. ¿Ya? O sea, el aire hoy día contiene más vapor de agua y esto es un fenómeno mundial. Y hay un aumento en el viento, sobre todo en regiones costeras, un aumento del orden de 10% como mínimo. En realidad hay zonas donde ha aumentado como 15% la velocidad promedio del viento cada vez que hay eventos de viento. Y hay un aumento en la nubosidad. No ha sido todavía bien medido, no les puedo dar una magnitud, pero la nubosidad va en aumento en regiones costeras, no tanto en regiones interiores. ¿Qué procesos están ocurriendo en el planeta entonces que afectan el clima? Es una primera pregunta que uno se tiene que hacer. Una segunda, ¿son irreversibles las tendencias que estamos observando? Es muy válida, ¿no? Y una tercera es, ¿qué debemos hacer frente a los cambios de conducta del clima? Probablemente todas esas preguntas tienen igual jerarquía en términos de inquietudes que tenemos que resolver. Para que entendamos algunas de las cosas que le están pasando a nuestro planeta, ¿no es cierto? Digamos que el aire se mueve de esa manera en el planeta. En el trópico se mueve desde el este hacia el oeste, arrastrando todo el vapor desde el Océano Pacífico hacia Oceanía. Y en las zonas, en las zonas de los trópicos, ¿no es cierto?, donde empieza Chile, se instalan ese centro de alta presión que ustedes ahí está marcado en rojo, que es una alta presión que sopla virtualmente a las nubes, ¿no es cierto?, disipándolas, haciéndolas desaparecer. Ustedes ven, ahí se ve el agujero, y eso es lo que genera los desiertos en el mundo, ¿cierto?, el desierto de Atacama. O sea, miremos a ese anticiclón como un biombo, ¿no es cierto? Es un biombo que no deja entrar allí a las nubes, tampoco deja entrar a los frentes que vienen desde el Pacífico. De modo que es muy relevante la posición que tenga ese anticiclón.
Si ese anticiclón está muy desplazado hacia el sur, probablemente obstaculiza la entrada de los frentes a la zona central del país. Pero en la zona antártica tenemos una corriente de aire que se mueve en la dirección de oeste a este, o sea, en la dirección inversa. Y eso es lo que hace que de esa corriente ecuatorial se desprendan ciertas corrientes de vapor, de aire húmedo, que como ustedes bien ven ahí, se devuelven hacia el continente. Y eso es lo que forma los frentes de lluvia. Estos son grandes masas de aire cargadas de vapor que van a llegar hasta la costa americana y van a descargar el agua en el continente. Ahora, cuando se desplaza el anticiclón y se coloca el biombo, estos frentes se desplazan hacia la zona austral, impidiendo entonces que las lluvias lleguen a la zona central. Bueno, aparentemente lo que está ocurriendo hoy día en todo el mundo es que estos anticiclones se están desplazando más hacia los polos. Y es por eso que en California es tan complicado, porque el anticiclón del Pacífico Norte se está desplazando hacia California, buscando ir al polo. El anticiclón del Pacífico Sur se está desplazando hacia la zona central de Chile. Y en el desierto del Sahara se está produciendo algo parecido hacia el norte, ¿no es cierto? Se está desplazando la alta presión hacia el Mediterráneo, afectando al sur de España, sur de Italia, sur de Grecia, ¿no es cierto? De la misma manera. Bueno, o sea, lo que tiende a pasar, además con la oscilación antártica, que es esta corriente, que es la que empuja a los frentes contra la costa americana, a veces toma posiciones más desplazadas al norte, a veces más al sur. Y eso se llama oscilación antártica. Cuando está muy desplazada hacia el sur, en el signo positivo, entonces no hay energía suficiente que pueda empujar a los frentes contra América. Por lo tanto, cuando esta oscilación está en fase positiva, empiezan los frentes a no llegar hasta la costa americana y entramos en sequía. De modo que pasa aquello. Los frentes empiezan a pasar hacia la Patagonia. Mientras que cuando la oscilación está más desplazada hacia el norte, los frentes tienen mucha energía para llegar hasta la zona central de Chile. Bueno, todas estas cosas están cambiando un poco, y esto es lo que está haciendo variar los regímenes de precipitación. Miren ustedes, veamos ahora la lluvia de ayer. Cómo juegan estos factores en que llueva o no llueva. Ahí tienen ustedes una baja presión, esa que está ahí tocando la costa, con una L, ¿no es cierto? Que es un pequeño huracán. O sea, son pequeños huracanes que no se llaman huracanes, pero tienen la misma estructura. Solo que son huracanes benignos, ¿no es cierto? Son centros de baja presión. Bueno, y la alta presión, enorme en el Pacífico, detrás de esa baja, está empujando, porque es una alta presión, está empujando a ese núcleo que está trayendo lluvias. Ahí lo empujó, lo tiró contra el continente. Eso es el martes a las 22 p.m., ¿no es cierto? Y ahí lo siguió empujando. Eso es hoy día, ¿no es cierto? A las 10 a.m. ya había parado de llover porque ya se fue hacia el sur, y la alta sigue empujando y se metió otro frente de baja presión por debajo, y ahí viene, y lo va a seguir empujando. Eso es el jueves a las 23 horas, y la alta lo va a seguir empujando el viernes, y ya el viernes por la noche lo va a tener de nuevo en la zona central, trayendo lluvias. Se están haciendo muy frecuentes este tipo de lluvias. Antiguamente, las lluvias eran más bien frentes que avanzaban, ¿ya? Desplazaban al anticiclón más al norte y traían la lluvia. Bueno, estas no son lluvias frontales.
Estos son lluvias que son lo que se llaman núcleos de baja presión que generan estas lluvias que son empujadas por el anticiclón. O sea, estamos a merced de el trabajo que haga el anticiclón, ya sea para bloquear las lluvias o ya sea para traernos algunas lluviecitas, ¿no es cierto?, haciendo este tipo de maniobras. Hay un cambio evidente que es lo que está afectando a los regímenes de lluvia. O sea, para que un frente logre pasar, tiene que tener el empuje del anticiclón que lo deje pasar primero y segundo que lo empuje, ¿no es cierto? Y la oscilación antártica que debe estar creando esta barrera que le aporta la energía necesaria al frente para que se mueva. O sea, es un fenómeno bastante complejo que explica por qué están cambiando las lluvias. No es un mero capricho ni una mera ilusión. Hay cambios reales que están ocurriendo en la conducta de estos fenómenos. Y vean ustedes, ahí está la tendencia que ha traído la precipitación en La Serena. Miren ustedes, los años secos vienen en rojo, bajo lo normal, que es la línea horizontal, y los años en azul son los años lluviosos. Es evidente que la frecuencia de los años secos va en aumento, ¿no es cierto? Esos son los ciclos secos en que se concentran eventos de sequía. Santiago, bueno, esta mega sequía, ¿no es cierto?, no tiene parangón, aunque algún parangón hay, por allá por principios de siglo hubo una sequía del orden de 9 años secos en un periodo de 10 años. ¿Ya? Solo un año escapó a ser seco. Por lo tanto, la mega sequía no es un fenómeno nuevo, aparentemente es un fenómeno recurrente. Ahí tienen ustedes Concepción, miren ustedes la tendencia marcada que trae hacia la disminución en las lluvias, y las temperaturas están haciendo algo similar. Los años más calientes que lo normal, vean ustedes, son los que están en rojo. La línea horizontal sigue siendo el promedio del siglo completo, y prácticamente hoy día todos los años tienen temperaturas por sobre el promedio de los últimos 100 años. Todos. Ya no existen años más fríos que el siglo, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en la cordillera de los Andes, las isotermas van subiendo, van escalando la montaña a razón de 1 a 1,5 metros por año. A esa velocidad suben las isotermas y por lo tanto el borde inferior de las nieves se va corriendo, se va perdiendo entre 1 y 1,5 metros de nieve todos los años, esto que va subiendo. En una franja que antes caía como nieve, hoy día cae líquido. Al próximo año, 1,5 metros más va a caer como líquido lo que antes caía como nieve, ¿no es cierto? Y así entonces se espera que se produzca un ascenso de la línea y que perdamos una franja de nieve relativamente importante que representa entre 800 y 1.200 millones de metros cúbicos de agua que no va a quedar retenida bajo el formato de nieve en invierno, sino que va a escurrir directamente en invierno porque va a caer al estado líquido, ¿cierto? Va a escurrir hacia el mar. Estos cambios van a hacer que vamos a tener un norte cada vez más árido. Esa es la situación. Los colores marrón, café, son las zonas desérticas, el límite del desierto. En amarillo, la zona mediterránea, de clima mediterráneo, árido, semiárido, y en verde ya el subhúmedo, y en azul el húmedo. Bueno, ¿qué pasaría? Hacia el año 2050 se va a producir un desplazamiento de ese orden. Y hacia el año 2070, otro desplazamiento más. O sea, vamos a terminar con un territorio donde va a haber una expansión de las zonas áridas incursionando hacia el sur, con un estío más prolongado en las zonas húmedas. Hay 3 realidades en Chile desde un punto de vista de la disponibilidad de agua. Uno es que de Valparaíso al norte, el ciclo hidrológico prácticamente está usado al extremo, al límite. Otro en el cual la zona central hasta Maule
todavía tenemos un ciclo hidrológico con cierta tolerancia, pero necesitamos mejor gestión del agua. Porque estamos perdiendo mucha agua todavía en una zona que falta mucha agua también, en verano. Y de Ñuble al sur tenemos un ciclo hidrológico muy poco intervenido, todavía con una enorme tolerancia hídrica, o sea, hay una enorme cantidad de agua no utilizada. En la zona norte faltan del orden de 450 millones de metros cúbicos, en la zona central 2.500 millones de metros cúbicos, y aguas no utilizadas de Ñuble al sur hay, es decir, de Ñuble, Araucanía y parte de los ríos nada más, ¿no? No queremos incluir más al sur. Hay 10.000 millones de metros cúbicos de aguas sobrantes o no utilizadas, ¿no es cierto? O sea, estamos frente a un problema muy agudo que se soluciona con un recurso que es muy abundante, aún en Chile. No obstante, hay un problema de sintonía geográfica en que la falta está en un lugar del territorio y la disponibilidad de ese recurso está en otro lugar del territorio, ¿cierto? Entonces, magno problema tenemos, pero debiéramos pensar mucho más en futuro qué vamos a hacer para ordenar el territorio de una manera que aminoremos un poco este contraste. Y para eso, ¿vamos a llevar la agricultura hacia el agua? Es una opción. La otra es, vamos a llevar el agua hacia la agricultura, ¿no es cierto? Yo creo que no son opciones contrastantes. Yo creo que ambas debieran ser tomadas muy en serio y probablemente implementadas en la medida que corresponda, en la medida justa. ¿Qué podemos hacer para mejorar la gestión del agua? Bueno, aumentar el volumen de nuestra capacidad de embalses, está claro. Va a haber más agua en invierno, menos agua en verano. Tenemos que nosotros regular las cuencas, si no, no vamos a solucionar nunca el problema. Recuperar acuíferos a través de infiltración pasiva y activa, ¿no es cierto? Es una opción bastante interesante. Transporte de agua a distancia, es decir, los acueductos terrestres y marinos, ¿no es cierto? Llamados carreteras, mal llamados carreteras hídricas, los romanos, ¿no es cierto?, le llamaban acueductos. Yo sé que esto hay que discutirlo muy bien porque hay impactos ambientales de por medio, ¿no es cierto?, pero todo tiene impacto ambiental. No hay nada que no lo tenga. Un aeropuerto también los tiene, una carretera también los tiene. O sea, ya decidimos vivir en este mundo, decidimos ser 7.600 millones de habitantes en este mundo, y cada habitante en el mundo tiene una huella ecológica. O sea, eso es un hecho que estamos en ese esquema. Hay que tratar de hacer que esas huellas sean las mínimas, evidentemente, pero la inacción no es la solución. Tenemos que acelerar el programa de tecnificación de regadío, que en Chile se ha avanzado muchísimo, pero necesitamos apurar el tranco. Tenemos 700.000 hectáreas regadas por riego gravitacional, con muy baja eficiencia. Fíjense que si solo subiéramos en un 10%, la eficiencia recuperaríamos 1.200 millones de metros cúbicos de agua, lo cual ya atenuaría bastante el problema. Bueno, hay lagunas costeras que se pueden hacer para recuperar las aguas antes de que desemboquen en el mar, ¿no es cierto? Una cierta proporción de ellas, poder recuperarlas y rebombearlas hacia el interior. Hay muchas ideas, estas son unas pocas, ¿no es cierto? Lo que tenemos que es ponernos a pensar en cuál nos conviene y hacia dónde avanzamos. La agricultura, por lo demás, tiene grandes desafíos, como es producir alimentos inocuos y saludables hoy día. O sea, tampoco podemos hacer cualquier cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con la protección de la salud humana, del medio ambiente. Tenemos que generar sistemas de producción que eviten los impactos negativos de un clima extremo. O sea, vamos a tener que lidiar con un clima más complejo. Vamos a tener que integrar los sistemas de producción al entorno a través de los servicios ecosistémicos. O sea, ya no se puede pensar en una agricultura independiente del entorno, ¿no es cierto? La agricultura tiene que ser proactiva en mantener y mejorar los equilibrios ambientales. Reducir a un mínimo la huella ecológica, eso está clarísimo. Cada producto debe usar un mínimo de agua, un mínimo de energía,
generar un mínimo de contaminación, pero estoy diciendo un mínimo, porque ninguna no es posible, ¿no es cierto? Siempre algún efecto vamos a generar. Producir alimentos ambientalmente eficientes, con lo que quede de planeta, o sea, vamos a tener que tratar de que no se nos acabe el planeta, si esa es la tarea, ¿no es cierto? Porque vamos a tener 10.000 millones de bocas que alimentar en este siglo. Bueno, echémosle una miradita rápida para concluir. ¿Cuál es en esta temporada, cómo estamos esperando que se comporte el clima? Ustedes miren las tendencias de la temperatura del Océano Pacífico, son hacia la neutralidad. La barra en gris es la que indica aguas neutras. Las barras en azul, aguas frías, y las aguas en rojo, aguas calientes. No tenemos aparentemente probabilidad de que haya niño ni niña en esta temporada. Lo que se va a instalar hacia el primer trimestre y probablemente el primer semestre completo del próximo año es una condición de neutralidad. Eso es una buena noticia, en el sentido que probablemente no van a haber factores oceánicos muy anómalos que puedan amenazar la regularización del régimen pluviométrico. Es más, ¿no es cierto?, las tendencias ahí, esos son distintos modelos, y el promedio entiendo que es la línea azul, debiera ser el promedio aparentemente, pero todas las líneas indican que hay una normalización, incluso una cierta tendencia el aumento de las temperaturas iniciado el año 2021. Se ha acumulado en este momento una enorme cantidad de agua caliente en el hemisferio norte, ya en el Pacífico Norte, ¿ya? Lo que probablemente va a traer grandes eventos climáticos. Va a ser una temporada de huracanes, probablemente un año de huracanes fuertes y muy frecuentes. No obstante, el Pacífico Sur está en un silencio impresionante. Cuando digo un silencio, significa que no hay señales de anomalía de ningún tipo. Miren ustedes, no está ni frío ni caliente, no hay ni azules ni amarillos rojos, lo que indica que se aplanó. O sea, no es como para esperar grandes anomalías en este año, en los meses que vienen, en la condición climática en el Pacífico Sur. Sí, en el Pacífico Norte, grandes anomalías. Y también en el Atlántico Norte. Vean ustedes, el Atlántico está en una condición muy parecida. Este es un año de grandes eventos climáticos en el hemisferio norte, ¿ya? No así, al parecer, en el hemisferio sur. Bueno, esto ya lo habíamos explicado. Este año tenemos algo en contra en los meses que vienen, pero esto cambia muy rápido. Esto cambia en cosas de semanas. Estamos en este minuto en la parte positiva de la oscilación antártica. O sea, está desplazada hacia el polo. Eso significa que el motor que lanza los frentes contra América no está funcionando. Entonces, de allí que hemos tenido sequía, después de las lluvias de junio y principios de julio, se apagó. Se apagó porque se retiró la oscilación antártica hacia el sur, ¿ya? Pero esto puede cambiar en un par de meses, ¿ya? Ahí está la oscilación antártica. Vean ustedes, pasó, está en fase positiva en agosto, la línea negra, pero las proyecciones dicen que va a pasar a fase negativa, en rojo, ¿no es cierto? O sea que se va a acercar a nosotros. Así que las señales no son malas, en el sentido de que la oscilación antártica se va a devolver y va a volver a ayudarnos a empujar a los frentes. Con toda la situación pluviométrica este año es deficitaria, mucho menos que el año pasado, pero deficitaria, ¿no es cierto?, en casi todo el territorio. Y los frentes que esperamos que pasen, ahí está en la zona central, en Buin. Miren ustedes, esto lo hicimos a fines de julio, es la proyección para todo agosto. Cada barrita es un día de agosto, ¿no es cierto? Mire, justo dijimos
que para el día 24, 25, 26 iba a estar lloviendo, iba a pasar un frente de lluvia. Y también el frente anterior lo predijimos bastante bien. Bueno, eso en la zona central. En Chillán, muy parecido. Hay 3 ciclos de lluvia que habíamos pronosticado, los cuales se han cumplido bastante bien. En Temuco, los mismos 3 ciclos, pero con mucho más continuidad, porque son más largos los ciclos, ¿no es cierto? Dos en la primera quincena y uno bastante largo ahora en la segunda quincena. En Osorno, prácticamente ahí predecíamos que no iba a parar de llover, ¿no es cierto? Miren ustedes, casi se juntan los ciclos, y en realidad así ha sido, ¿ya? O sea, hoy día tenemos herramientas para hacer estos pronósticos bastante firmes, con bastante certeza. O sea, lo que dijimos a fines de julio se ha ido cumpliendo perfectamente. ¿Qué esperamos para los próximos meses? Ahí tiene usted agosto. En la columna de la derecha, de la izquierda, es el pronóstico de las temperaturas. A la derecha, los pronósticos de la lluvia. Bueno, las temperaturas estaban pronosticadas, ¿no es cierto?, relativamente normales. En café sería más cálido, en azul más frío que el promedio. Bueno, casi todo el territorio chileno aparece como normal, o sea, no tenemos grandes anomalías de temperatura, pero no así la precipitación. Agosto estaba pronosticado que no iba a llover. Esto se hizo a fines de julio, no es que lo estamos haciendo ahora, ¿ya? Así como ahora, a fines de agosto, estamos haciendo ya el de septiembre. Bueno, agosto dijimos va a estar seco. Septiembre, mala noticia. Igual se pronostica que va a estar por debajo de lo normal. No quiere decir que no vaya a llover, pero va a llover por debajo de lo normal. Pero ya en octubre se va a empezar a notar la normalización de las temperaturas marinas y vean ustedes, incluso de Chiloé, o sea, casi de los lagos al sur, ya se insinúa lluvioso, más lluvioso que lo normal, y la zona central se normaliza por completo. Claro, que la normalización en octubre no quiere decir mucho, porque ya es una época en que está dejando de llover, ¿cierto? Pero por lo menos en sequía, técnicamente no vamos a seguir ya en octubre hacia adelante. Bueno, en este minuto hay alrededor de un 75% de probabilidades, nosotros que ha bajado un poco a 60%, de que este año va a terminar bajo lo normal. Estamos esperando un déficit de 15 a 30% de precipitaciones hacia el fin de año. Y las temperaturas no se esperan grandes anomalías. O sea, desde un punto de vista de las heladas, no debiéramos tener grandes eventos de helada, pero igual no hay que descuidarse, porque en los últimos años hemos observado que las heladas de poca dimensión, pero muy tardías, se han venido haciendo más frecuentes. O sea, no necesitamos un año de heladas terribles para tener eventos que pueden ser muy impactantes, ¿cierto? Heladas de menos 1,5 grados o menos 2 grados a fines de septiembre pueden producir el mismo daño que una helada de menos 5 en agosto, ¿no es cierto? Así que de todas maneras eso no significa que haya que descuidarse, pero grandes anomalías climáticas no debiéramos esperar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Fernando. Vamos a ver si hay alguna pregunta disponible. Don Fernando, voy a dejar de compartir su pantalla Sí, para... ningún problema. Ahora sí, vamos a dar el pase a Margarita porque ya aparecieron preguntas. Ya tenemos algunas ahí. Hola, muy Margarita. buenos días. Profesor, tenemos aquí algunas preguntas y estamos muy contentos de que cada vez que viene llueve, así que nos vamos a tener que ver más seguido. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué pasará la próxima temporada? Bueno, el año 2021, las señales que estamos viendo
Ustedes saben que los pronósticos se hacen hasta 6 meses, ¿ya? Hasta 6 meses son creíbles y no hay ningún centro mundial que se atreva a pronosticar más allá de 6 meses, ¿ya? Entonces no tenemos todavía una proyección para todo el invierno del 2021, pero sí para el otoño, para el verano y el otoño. En general, se prevé que va a comenzar muy normal el año 2021. Sequía no hay razón para pensar que va a ser un año seco, ¿ya? Tampoco hay razones para pensar que sea un año muy lluvioso, como el que estamos esperando, ¿no es cierto?, que nos llene todos los embalses. Esperemos que ya venga pronto, un niño como los que vimos en los años 80 y 90. Pero por ahora estamos optimistas de que el próximo año las señales que se están vislumbrando no son tan malas. Esas son buenas noticias. Sí. ¿Cuál es el estatus de la técnica de inducción de lluvias por aplicación de químicos como nitrato de plata bajo ciertas condiciones de nubosidad y de presiones que se utilizó hace unos años? Bueno, ha progresado mucho la tecnología y ha dado buenos resultados en distintas partes del mundo. Donde más experiencia hay es en California, en Israel, en China. Se ha utilizado mucho esta tecnología. Y en Chile también se han hecho experiencias desde los años 70. Se hicieron las primeras en el altiplano. Después se hicieron en Atacama y se han estado haciendo acá en la zona central también. La siembra de nubes, en realidad, no hay que mirarla como una tecnología para regar los cultivos agrícolas, para que llueva, para beneficiarse de la lluvia directamente. La siembra de nubes se hace en lugares donde hay embalses que puedan capitalizar esas lluvias vía la escorrentía que ellas provocan, ¿ya? De modo que con cada siembra de nube esperamos echarle unos pocos millones de metros cúbicos de agua a los embalses. Esa es la idea, no es para regar el trigo, ¿ya? Okay. No esperen nunca eso ustedes, porque además es donde es más eficiente la siembra de nube es en zonas precordilleranas, ¿ya? Yo he sabido de experiencias que se han hecho en la costa. Eso no tiene ningún destino, sembrar nubes en zonas costeras, ¿ya? Probablemente puede tener un destino y esas nubes se van a desplazar y van a ir a depositar el agua en la precordillera igual, ¿ya? De modo que tienen que ir, un programa de siembra de nubes tiene que ir acompañada de un sistema de regulación hidrológica basado en embalses. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene antecedentes de la tormenta llamada Derecho en Estados Unidos que provocó el tendimiento de millones de hectáreas de maíz en Iowa e Illinois? Bueno, en Estados Unidos están ocurriendo fenómenos de extremada intensidad y fuerza por la condición geográfica que allí hay. Se juntan los vientos húmedos que vienen del Atlántico Norte, que en años como este, por ejemplo, al estar más calientes las aguas, inyectan enormes cantidades de vapor con aire frío que viene del Ártico. Y eso es lo que provoca estas tormentas, los tornados, ¿no es cierto? Estas tormentas tan intensas. Nosotros no tenemos esa situación en estas latitudes. Nunca vamos a tener esos tornados ni esas tormentas de ese tipo. De modo que hay muchas zonas, ¿no es cierto?, del planeta que están muy cercanas al Ártico, que van a haber una intensificación de estos fenómenos, ¿eh? De modo que en Estados Unidos ya hay estudios que han mostrado de que, por ejemplo, las tormentas tropicales y los huracanes han aumentado en un 40% su frecuencia. Y eso, bueno, para Estados Unidos significa un castigo económico importante, pero para los países del trópico, que no tienen la misma capacidad de enfrentar estas situaciones, puede ser fatal, puede derrumbar las economías, ¿no? Sin duda.
Profesor, usted señaló en su charla anterior un posible niño para el 2021. ¿En qué está esta situación que había comentado Mira, antes? como ustedes ven, sigue el pronóstico firme de que las aguas se van a empezar a entibiar, pero siempre dentro de lo normal, dentro de la banda de normalidad. Van a pasar de normal frío a normal tibio, por decirlo de alguna manera, hacia diciembre de este año y el primer trimestre del próximo año. Si eso va a continuar subiendo, de modo que se salga de la banda normal hacia arriba, hacia las aguas francamente tibias, que es lo que llamamos niño, ¿no es cierto? O sea, más de medio grado por encima del promedio ya es niño. Por ahora el pronóstico dice que va a estar entre 0,3 y 0,4 grados el primer trimestre del 2021. O sea, no da para niño, ¿no? Pero si la tendencia se mantiene, se podría generar un niño. O sea, lo que dijimos la vez pasada lo mantenemos ahora. Las condiciones están como para que se genere un niño. No estamos pronosticando un niño, ¿ya? Todo depende de lo que quiera hacer nuestro querido planeta. En cuanto al avance de la desertificación, ¿cómo se proyecta su avance? ¿Es un proceso irreversible, perdón? Mira, la desertificación no es un proceso irreversible, pero tiene consecuencias irreversibles, ¿cierto? Como es, por ejemplo, la erosión de los suelos. La erosión, al quedar los suelos más descubiertos, porque la vegetación natural se va raleando y se va haciendo menos protectora, los suelos van quedando más desnudos y por lo tanto la erosión se intensifica. Y una erosión, ¿no es cierto?, es un proceso que no es reversible, ¿eh? Salvo que uno espere 10.000 años más o menos. Entonces, digamos que es irreversible a escala humana, ¿no es cierto? Para que un suelo se recupere y vuelva a meteorizarse, necesita de 10.000 años hacia arriba, ¿ya? Bueno, lo mismo con un glaciar. Si un glaciar se derrite, es un fenómeno que también habría que esperar 10.000 años que se recupere, ¿ya? Por lo tanto, la extinción de una especie, la desertificación tiene esta característica de que es sistémica, afecta a todos los componentes del medio ambiente. Si se extingue una especie porque la sequía ya no le permite vivir, las especies nativas, ¿no es cierto?, naturales, que solo dependen de la lluvia, esa especie se fue para siempre. No, esa sí que ya no es recuperable. ¿Eh? Entonces, la desertificación la podemos revertir con buenas medidas, pero hay huellas que van a quedar de por siempre. De por siempre. Perfecto. Se prevén lluvias para la época de siembra en la zona central, es decir, a finales de septiembre y octubre. Viendo las tendencias que tienen, que van las temperaturas del mar, y ustedes vieron los mapas que dicen que octubre ya tendríamos una condición normal de precipitaciones, entonces en cada lugar lo razonable es esperar que llueva lo que dice el promedio estadístico, ¿ya? De modo que si en un lugar hay 10 milímetros en octubre, es esperable que va a estar cercano a eso, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que sí que podrían haber algunas lluvias, por lo menos de Santiago al sur. Perfecto. ¿Cree usted que con la actual acumulación de nieve tendremos una temporada normal de riego a pesar del déficit de las precipitaciones? Yo creo que se va a acercar bastante a la normalidad. Los caudales este año que se desplomaron en la segunda quincena de diciembre en algunas partes y en los primeros días de enero se desplomaron, ¿no es cierto?, a valores históricos. Este año no va a ocurrir aquello. Yo creo que las reservas de nieve este año están claramente más firmes que el año pasado, pero muchísimo más. Incluso hay zonas que están por sobre lo normal, ¿ya? De Maule al sur hay más nieve que lo normal, ¿ya?
y en la zona central están ligeramente por debajo de lo normal. De modo que yo creo que la nieve este año nos va a ayudar muchísimo. Con todo, creo que hay que irse acostumbrando a una cultura de economía de guerra en materia del agua. Todos tenemos que colaborar al máximo, ¿no es cierto? Porque el agua en el largo plazo va a seguir su tendencia a ser un recurso cada vez más escaso. Así es. Muchas gracias, profesor, por sus completas respuestas. ¿Por qué? Pues mucho gusto. Gracias a todos. Gracias a usted, profesor. Gracias, Margarita, también por la sesión de preguntas. Vamos a dar paso ahora, como les señalé anteriormente, nuestro próximo expositor nos acompaña desde España. Él es director de investigación, desarrollo e innovación de la empresa Symborg Latam. Cuenta con una amplia experiencia, publicaciones, artículos y documentos técnicos en materias científicas y tecnológicas. Voy a dejar con ustedes a quien ya está en pantalla, don Félix Fernández. Muy bienvenido, Félix. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estoy compartiendo no sé, ya. Se ve muy bien. ¿Ya ven la ¿Sí? presentación? Sí, se ve perfecto. Vale, pues nada, cuando queráis. Puedes partir. Venga, buenas tardes para mí, buenos días para vosotros. Hoy, bueno, muy interesante la charla que me ha antecedido. Un tema muy interesante, el clima. Este no tiene nada que ver con eso, o sí tiene que ver con eso, como todo, pero es un tema muy, muy bonito que le doy la enhorabuena al profesor por tan buena y tan útil información, ¿vale? Pues nosotros vamos a hablar en este caso, de un tema diferente. Vamos a hablar de una propuesta, un modelo integral microbiano que proponemos nosotros para utilizarlo en los cultivos hortícolas y cereales, sobre todo dirigido a suelos salinos y que realmente presenten en algún momento escasez hídrica, aunque este modelo es un modelo bastante general. Para empezar, pues nada, vamos a hablar un poco de qué significa la agricultura en general y la intensidad con que el hombre va interviniendo en estos sistemas y qué relación o qué efecto puede tener sobre las diferentes interrelaciones fúngicas y microbianas que se establecen en esos sistemas. En esta gráfica, que es una gráfica reciente de distintos tipos de agricultura en suelos europeos, podemos ver que a medida que se presentan tres modelos de trabajo, o sea, el modelo convencional, agricultura convencional, un modelo de bajo laboreo o poco laboreo, y un modelo orgánico totalmente, donde se aprecia salta a primera vista que a medida que el hombre va interviniendo en el sistema agrícola, pues esa interrelación entre los distintos grupos microbianos del suelo va disminuyendo, como efecto de la propia antropización del sistema y la entrada sobre todo de insumos químicos y la persistencia de esos insumos químicos sobre el efecto biológico de los suelos. Es un hecho que hablemos de sistema agrícola. El sistema agrícola per se es un sistema artificial donde está basado fundamentalmente en el sistema de un monocultivo, donde se busca fundamentalmente productividad. Pero esa productividad que es necesaria para cada uno de los sistemas agrícolas, pues trae un gran problema, y que es el primer efecto que encontramos de esa productividad, que está ligado a la ruptura del equilibrio microbiano del suelo. Esto está mediado, ya que en estos sistemas agrícolas, pues siempre ocurre menos retorno de materia orgánica y de nutrientes. Por supuesto, hay menos diversidad microbiana y cada día hay menos microorganismos beneficiosos. Todo esto motivado porque hay una gran entrada y explotación de sistemas donde se va a generar una mayor ruptura del equilibrio biológico y a su vez van a aparecer, debido a la desaparición de estos microorganismos beneficiosos, una mayor cantidad de microorganismos oportunistas y patógenos. Todo esto va a traer consigo la reducción directa de las interacciones
entre los microorganismos beneficiosos y la planta. Como segundo efecto fundamental de la agricultura intensiva está el incremento siempre de la nutrición mineral, la cual va a estar muy ligada a los objetivos que tienen los distintos productores para aumentar sus cosechas, mantener en definitiva los rendimientos del cultivo. Pues todo esto inevitablemente va a conllevar a que exista la necesidad dentro de estos sistemas que no podemos cambiar porque son sistemas establecidos, existe la necesidad de aumentar las interacciones planta-rizosfera. ¿Vale? Pero ¿cómo lo hacemos eficientemente? Primero que nada tenemos que irnos a saber qué cosa es la rizosfera y qué funciones tiene la rizosfera. La rizosfera de un cultivo es un microambiente muy ligado a la raíz, donde se establece un microambiente en donde se dan las diferentes interacciones planta, suelo, microorganismos. Y que estas, para que un cultivo funcione correctamente, tienen que afectar positivamente al crecimiento vegetal. Pero ¿de qué depende esa eficacia? Pues depende de su disposición, depende de la intensidad de esa carga microbiana, depende de la concentración de los distintos grupos, depende de las características de los distintos componentes bióticos y abióticos. Si miramos en el recuadro derecho abajo, podemos tener una idea de lo que sería una rizosfera ideal. Una rizosfera ideal, pues bueno, pues tuviera que tener fijadores de nitrógeno, microorganismos formadores de humus, microorganismos que trabajaran directamente en la construcción de la estructura del suelo, solubilizadores de fosfato, activadores de sistemas defensivos, detoxificadores, microorganismos mineralizadores, formadores de micorriza, promotores de crecimiento, celulíticos, todos ellos captadores de oxígeno y secuestradores de carbono, que esto no quiere decir que no lo hayan, sino que muchos de estos microorganismos beneficiosos no están en los sistemas actualmente. ¿Por qué? Porque el equilibrio microbiano se ha roto, ya sea por distintas prácticas erróneas, ya sea por el uso de un monocultivo, ya sea por el uso de sistemas de fertilización muy intensivos, o ya sea por determinados desequilibrios microbianos. Pero esto, en la actualidad, siempre es susceptible de mejorar. Pero para ello, tenemos que conocer cómo trabaja la rizosfera, qué cosa es lo que buscamos de la rizosfera. Y tenemos que entenderla. Estos son conceptos muy básicos, pero sería bueno que los aclaráramos. Hay que tener en consideración que en una rizosfera ocurre la conversión de las sustancias orgánicas que se excretan, ya sea por la planta o ya sea por los distintos grupos microbianos, y son a su vez reciclados y reconstituidos en nutrientes inorgánicos que a la larga va a consumir la planta. Todo esto está muy ligado a la actividad de la biomasa microbiana que va a capturar el CO2 y va a hacer posible que, si hay un equilibrio, ocurra el correcto reciclaje de nutrientes. Evidentemente, en una rizosfera, según sean los grupos microbianos que estén, pues se va a garantizar ya sea un suministro directo o indirecto a la planta de nutrientes o de sustancias promotoras de crecimiento. Si hay una buena actividad microbiana correcta y excretora, se van a mejorar las propiedades químicas y físicas de los suelos, se van a restablecer correctamente las poblaciones microbianas y sobre todo se va a alcanzar el equilibrio rizosférico. Equilibrio rizosférico que en la mayoría de los suelos agrícolas está desplazado hacia determinados desequilibrios expresados por la presencia de plagas y enfermedades de tipo radicular. Todo eso es susceptible de mejora siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias para hacer este proceso de mejora. Nuestra empresa se crea hace unos 10 años
Sobre todo teniendo en consideración que queríamos tener una serie de productos eficientes que trabajaran sobre un modelo de equilibrio microbiano del suelo. Y por eso salta esta pregunta. ¿Es la biodiversidad sinónimo de eficiencia? O sea, porque haya muchos microorganismos tienen que ser eficientes. Pues sabemos que en un sistema agrícola esto no es así. O sea, la mera presencia de microorganismos que pueden haber llegado, ya sea por el agua, ya sea porque se han adaptado aquellos que fueron cambiando cuando cambió el sistema natural agrícola, pues realmente no cuenta con con los microorganismos que van a dar ese efecto positivo. Debido a que ya estos microorganismos que quedan en el sistema están adaptados a condiciones de fertilidad intensiva. Entonces nosotros desde un principio siempre pensamos en manejar un microbioma equilibrado. Pero en primer lugar partiendo de incorporar microorganismos benéficos que fueran física y ecológicamente compatibles entre los que vamos a aplicar y los que están en el sistema. De esta manera mejoramos el suelo, mantenemos las propiedades químicas físicas e intentamos alcanzar el equilibrio microbiano del sistema. Para ello nos planteamos tener el manejo integral microbiano y para ello siempre hemos pensado en qué manera estos microorganismos se relacionan con la planta. Y hemos tenido en cuenta que es indispensable contar con al menos un microorganismo que sea capaz de tener una relación simbiótica con la planta. De manera que no solo le tenga un efecto importante sobre la planta, sino que controle el diálogo génico con la planta. Y estamos pensando, y pensamos desde el principio, en tener un hongo formador de micorrizas como simbiosis universal para que pudiera adaptarse al sistema microbiano y sobre él, sobre este sistema, comenzar a pensar en un suministro eficiente de nutrientes y agua y a la vez entrar dentro del sistema de forma sinérgica determinados microbiomas secuenciales de microorganismos asociativos, microorganismos de vida libre, microorganismos biocontroles, de forma que reconstituyéramos una rizósfera equilibrada y efectiva. Para ello, este modelo básicamente se basa en biotizar esa rizósfera. Y aquí me voy a un concepto rápido, y es que la mayoría de una rizósfera, el 90%, está constituido por microorganismos neutrófilos. Estos microorganismos, ¿qué quieren decir? No van a afectar la planta per se. Van a crecer, se van a desarrollar, van a utilizar sus sustancias nutritivas y entre ellos van a tener un cierto intercambio, pero no van a jugar un papel decisivo en el funcionamiento de la planta. Sin embargo, hay un 10% que puede dirimir el equilibrio microbiano. De ese 10%, la mitad aproximadamente son microorganismos oxidativos, que tienen un efecto muy negativo sobre la planta y sobre la propia microbiota de la rizósfera, generando toxicidad y radicales libres. Y hay otro 50% de ese 10% que son antioxidativos, que son, por desgracia, los más débiles y los que se pierden más rápido. Pero son los microorganismos más eficientes, que son por lo general microorganismos benéficos, que fijan nitrógeno, que aportan fosfato, que secuestran cationes y que son desplazados rápidamente por el resto de los demás. Sobre todo porque cuando esos beneficiosos desaparecen, ese 50% de oxidativo rápidamente toman el mando del resto de la comunidad y el equilibrio se mueve hacia esta zona. Teniendo en cuenta este concepto biológico, nuestra idea es rellenar la rizósfera con ese 10%, con ese 5 al 50% del 10% de oxidativo. Teniendo en cuenta que cómo interactúan esos microorganismos y cuál es la eficiencia de ese sistema. Con la aplicación de este modelo, pues hemos logrado incremento en la nutrición vegetal, hemos logrado incremento productivo
hemos mejorado el equilibrio microbiano y sobre todo hemos mejorado la tolerancia del estrés biótico y abiótico. Comenzando un poco con nuestro principal microorganismo, nos queremos referir al hongo formador de micorriza, el lomo iránico, variedad tenerifa. Esta especie, que fue una especie aislada en la región de Murcia, aquí en el sureste de España, una zona desértica, con mucha salinidad, una zona donde el pH puede alcanzar básicamente casi 9 de pH, con una elevada concentración de sodio, cloro, calcio y yeso en su suelo. Esta cepa fue aislada bajo esas condiciones y esta cepa fue desarrollada y caracterizada. Actualmente, esta cepa cuenta con 2 patentes, una patente como bioestimulante y una patente como bionematicida, lo cual nos protege frente a producción de otra empresa y se puede ser usada en muchísimos ambientes, como veremos más adelante. Las características más importantes que tiene esta especie de hongo formador de micorriza es que produce abundante micelio extramátrico. El micelio extramátrico ya veremos que es un factor importantísimo para el desarrollo vegetal. Es una especie que esporula fuera de su matriz, o sea, esporula fuera de la raíz, y es una especie que tolera hasta cierto punto elevadas concentraciones de fertilizantes. Con estas 3 características, sería bueno que habláramos un poco en qué se basa la simbiosis micorrícica como tal. O sea, os pongo en situación. La simbiosis micorrícica es la simbiosis más antigua que existe entre 2 seres vivos en el planeta. Y esta simbiosis se da porque hace 400 millones de años, en el periodo devónico, cuando las plantas saltaron de los ambientes acuáticos a los ambientes terrestres, pues las plantas necesitaron aliados en sus raíces para poder absorber el ion fosfato que quedaba atrapado en los gránulos de arcilla con una bajísima disolución, capacidad de disolución. Con lo cual, las raíces de aquel entonces, por su característica, eran muy gruesas y no podían absorber el fosfato a esa concentración. Y la vida, como ha sido la vida en el planeta y la evolución, aparecieron unos hongos que eran saprófitos, que eran hongos que vivían por sí solos, que degradaban la materia orgánica, que se asociaron a esas raíces. Se asociaron perdiendo su capacidad de absorción per se y se unieron a las raíces formando una estructura que se llama micorriza. Pues esos hongos fueron capaces y son capaces de extraer del suelo a un coeficiente de difusión muy bajo el ion fosfato, pero también es capaz de traslocar amonio, aminoácidos, urea, nitrato, amonio, calcio, manganeso, magnesio, potasio, la mayoría de los cationes y aniones hacia la planta. Y solo le pide a la planta, en cambio, azúcares. Eso la planta lo tiene muy fácil, porque todas las plantas poseen un proceso muy sencillo, que es la obtención de energía a partir de la utilización de la luz y del CO2. Proceso muy conocido llamado fotosíntesis, en el cual la planta toma luz y CO2 y en el cloroplasto, que es una célula especializada de la planta, pues ocurre el intercambio a partir del ciclo de Calvin de ese CO2 y un sistema enzimático y se produce glucosa. Esa glucosa es utilizada en la planta, forman dímeros como la sacarosa y llegan a las raíces. Y en las raíces, una parte de esa energía es intercambiada con el hongo a partir de transportadores específicos que tiene la pared vegetal con el hongo que le dona los aniones y cationes y la planta le entrega azúcares.
Y de esa manera tenemos la simbiosis micorrízica efectiva. Evidentemente, eso depende de qué, pues depende del tipo de hongo, depende de la capacidad de esa simbiosis y sobre todo de las características del simbionte que va a formar la micorriza. Pues en este caso, este hongo, que es un grandísimo productor de micelio extramátrico, pues produce una gran cantidad de micelio, el cual, si podemos ver la película que hay aquí a la derecha, podemos ver que él es un hongo aceptado y a través de sus cifras que actúan como pequeñas microtuberías, son capaces de tomar agua y nutrientes y llevarlo a la planta. En un ensayo donde se comprobaba la capacidad con los principales hongos micorrízicos conocidos, pudimos ver que esta especie, el hongo iránico, era capaz de producir 3 veces más micelio que Rhizophagus irregularis y Funeliforme mimosi, que son 2 de las especies comerciales que más se venden a nivel mundial. Con lo cual, triplicaba la producción de micelio y a su vez excretaba una gran cantidad de glomalina, que es una glicoproteína, que la excretan de forma constitutiva todos los hongos micorrízicos y es la causante de la formación de los agregados estables de suelo, mejorando la capacidad química física del suelo. Pues ese hongo, cuando forma ese micelio, mientras más micelio tenga, más capacidad absortiva tendrá. Y así también será mayor el efecto sobre la planta, porque le dará la posibilidad a la planta de absorber ya no solo por las raíces, sino a través de la simbiosis micorrízica, una gran cantidad de nutrientes. Y si esa simbiosis micorrízica tiene mucho más micelio, pues así será mayor la unidad de extracción del suelo. Otra de sus características fundamentales es que el hongo de esta especie esporula fuera de la raíz. ¿Esto qué significa? Significa que deja el interior de la raíz libre para que cada una de las células corticales sean capaces de formar una unidad de intercambio, o sea, arbúsculos. En esos arbúsculos es donde ocurre el intercambio de nutrientes, que viene desde el micelio hacia la planta. Por ejemplo, si viéramos otra especie que tiene la capacidad de esporular dentro, pues esto no sería así. Las otras especies que esporulan dentro, pues no solamente constituye un problema, porque la planta tiene que restituir esas raíces, sino que representa también un coste elevado del carbono fijado, llegando hasta consumir casi el 20% del carbono total fijado por una planta, lo cual es un proceso totalmente inviable. Y otra de sus características fundamentales es que esta especie, como fue aislado de un sistema salino con elevadas concentraciones de sales y un pH bastante extremo, pues está muy acostumbrada a tolerar elevadas concentraciones de sales en las soluciones nutritivas, con lo cual no le afecta, no tiene choque osmótico con los riego y la cepa aparece durante todo el tiempo del cultivo activa en los sistemas radiculares. Esto es realmente algo muy interesante y muy diferente, como veremos después en los resultados. Trichoderma hertzianum, que es otra de las especies que utilizamos en el modelo, ya es un microorganismo de tipo asociativo. Es un microorganismo que en nuestro caso hemos seleccionado esta especie, la T78, porque tiene una doble capacidad dentro del sistema. Puede actuar como bioestimulante y puede actuar como bioprotector, basado fundamentalmente en sus mecanismos más importantes de defensa y de bioestimulación, como es la propia elicitación por auxina, competencia por nutrientes, producción de antibióticos, micoparasitismo y resistencia a partir de la reducción en plantas de la resistencia adquirida frente a determinados patógenos del suelo.
Esta cepa, aunque no lo pongo aquí en el diagrama, es una especie que produce dos tipos de moléculas auxínicas, que es el ácido arsínico e isoarsínico, el cual juega un papel importante en los primeros estadios de la planta, sobre todo cuando intentamos utilizar la tricoderma como bioprotectante en los sistemas de semillero, ¿vale? Es unido a su actividad bioprotectora, como es la micofagia, porque este hongo es capaz de enrollar al patógeno y a partir de su capacidad celulolítica y quitinolítica degrada los distintos patógenos del suelo, ya sea Fusarium, ya sea Pythium, Alternaria, Rhizoctonia u otro hongo indeseable para las plantas. Este tipo de hongo, cuando se une con la planta, pues bueno, también juega un papel importante en la defensa de la planta, incluso frente a determinadas infecciones aéreas, como es el caso de la Alternaria, como es el caso de determinadas bacterias que generan problemas, sobre todo foliares. Por ejemplo, aquí en el cultivo del tomate se da el ejemplo de dos plantitas, ambas atacadas por Alternaria, por bacterias de tipo Clavibacter, y podemos ver que la bacteria activa una vía bioquímica, terminando con un priming y una resistencia total inducida y sobrepasa a la planta y la enferma. Pero, sin embargo, cuando esa planta es atacada por la bacteria, pero tiene la tricoderma, esta nuestra, es capaz entonces de activar la vía salicílica, generar una respuesta selectiva, activar las PR proteínas y la planta no tiene prácticamente efectos negativos frente a esa infección. Esto también está apoyado porque el hongo tricoderma, cuando es eficaz, es capaz de hacer un control importante de las vías genéticas de la planta, activando los distintos genes de expresión ligados con las defensas. Sobre todo los genes quitinasa, glucanasa y proteasa, los cuales van a hacer que la planta no solamente esté protegida por el hongo, sino también genere esa reacción defensiva contra determinados patógenos, ya sean de suelo o patógenos foliares. En este diagrama os muestro algunos resultados entre las distintas especies de tricoderma existentes en el mercado y en este caso Fusarium oxysporum. Como podéis ver en todas las fotos, para esta batería de tricoderma no hay degradación del Fusarium, solamente hay enfrentamiento. Pero si vemos en la segunda batería, en el caso de la T78, no solamente se enfrenta, sino también la degrada. O sea, demostrando un poderoso efecto destructivo contra Fusarium. También podemos ver en este caso un ejemplo muy importante cuando se utilizó frente a Sclerotinia en el cultivo de la lechuga. Por ejemplo, en un suelo con un 68,1% de incidencia de esta enfermedad, se utilizaron distintas dosis de tricoderma. O sea, se aplicó 1 litro por hectárea y a los 30 días un recuerdo de medio litro, y ya la infestación se redujo prácticamente a la mitad, 34,1. Cuando se usó 1,5 litros y 0,75 a los 30 días, pues bajó a 26,9. Y cuando se aplicó la dosis que nosotros recomendamos a nivel de campo, o sea, 2 litros en el momento de la aplicación inicial y después 1 litro a los 30 días, pues esta infestación bajó a 16,3, resultando superior incluso al encontrado con la aplicación de Swiss, que es un fungicida químico aplicado 0,6 kilos por hectárea, lo cual evidencia que esta especie no solo tiene un fuerte carácter bioestimulante, sino también tiene un fuerte carácter como biofungicida. También otro de nuestros sistemas microbianos que utilizamos dentro de este manejo microbiano integral es el desarrollo y obtención de un complejo rizoférico de vida libre. Este complejo, que quizás sea más difícil de obtener porque pueden coexistir hasta más de 15 microorganismos de vida libre, está basado fundamentalmente en los principios
del desarrollo de una vida microbiana cooperativa. Teniendo en cuenta que las poblaciones que vamos a desarrollar en estas compostas tienen que ser capaces después de convivir con la diversidad microbiana de cada sitio. Tienen que intentar mantener las funciones de la rizosfera, potenciarla y a la vez obtener una eficiencia en el sistema agrícola. Os recuerdo que estamos en una zona bastante salina. Nuestros cultivos están sometidos a estrés biótico y abiótico durante todo el año, con una fuerte temperatura, en una zona bastante desértica. Sin embargo, eso es positivo porque la vida microbiana que se genera en los restos vegetales es una vida bastante agresiva y bastante difícil de eliminar. Pues nosotros hemos partido de ciertas compostas vegetales, como es el caso de restos de la industria del olivo u otras industrias de compostaje vegetal. Hemos aislado esas poblaciones y tenemos en estos momentos una composta que está bastante especializada en todos sus ciclos de compostaje y al final tenemos unas especies que se mantienen latentes durante todo el ciclo, sobre todo garantizando que tengamos mayor actividad microbiana, que estos microorganismos regeneren los suelos, ayuden al reciclaje de nutrientes y creen un ambiente adecuado. Todo esto es un producto llamado MVB. Este producto nosotros garantizamos que al menos estén los 5 grupos más importantes para nosotros de suelo, que estén, en este caso, fijadores biológicos de nitrógeno, que estén solubilizadores de fosfato, promotores de crecimiento radicular, secuestradores de cationes y detoxificadores de suelo. Esto, por supuesto, está pensado para que ellos de forma combinada y conjunta puedan regenerar y mejorar el suelo. Y por último, el último microorganismo que le quiero hablar de este sistema, antes de hablar de los resultados, es una bacteria que vamos trabajando hace 6 años conjuntamente con otras, pero esta es la que más destaca. Una bacteria que es capaz de vivir dentro de la planta. Esta bacteria que vive dentro de la planta, cuyo nombre la hemos clasificado como Metylobacterium symbioticum, es una bacteria fotosintética endofítica. ¿Vale? Esta bacteria, pues ni más ni menos, es una fijadora de nitrógeno. Y nos ha permitido actualmente contar con una alternativa a la fertilización química, una alternativa sostenible, que está basada sobre todo en sus procesos de fijación biológicos de nitrógeno. Y un poco para que nos pongamos en perspectiva, podemos decir que el 78% de nuestra atmósfera pues está compuesta por nitrógeno gaseoso, ¿vale? Y que las plantas per se no son capaces de asimilar ese nitrógeno. Hombre, a no ser que ese nitrógeno sea reducido a través de una planta química, convertido en nitrato en amonio y aplicado a través de fertilizantes químicos, o que la planta se asocie con algún microorganismo que sea capaz de nutrirla total o parcialmente a través de la fijación biológica del nitrógeno. Pero aquí hay explico un poco qué ocurre. Ese nitrógeno, evidentemente, cuando se aplica por la vía de fertilización, puede llegar ya sea a través de los fertilizantes o a través de la urea, puede llegar a la propia materia orgánica a suelo. El nitrógeno, pues como todos sabemos, puede ser inmovilizado, se puede lavar, puede ser transformado, puede ser mineralizado, incluso puede estar volatilizado. Pero ese % que queda en el suelo puede ser absorbido por la planta solo en 2 formas. En forma de amonio o en forma de nitrato. Si se absorbe en forma de amonio, pues bueno, va directamente a la planta y esta después lo transforma, como veremos más adelante. Pero si se absorbe en forma de nitrato, pues la planta tiene un sistema, tiene 2 vías. La planta lo puede acumular, lo cual no es positivo para la producción vegetal, y después transformar a través de un sistema enzimático llamado nitrato-nitrito reductasa, en el cual el nitrato es transformado secuencialmente en nitrito y el nitrito después es reducido a amonio.
Y ese amonio, una vez llegado a la planta, a través del sistema glutamato sintasa, glutamato sintetasa, pues ese amonio es convertido en glutamina, que son aminoácidos. Bueno, ya después el aminoácido, hay plantas que lo convierten en glutamina, hay plantas que lo convierten en asparagina, hay plantas que lo convierten en algún otro aminoácido primario. Después la planta lo puede utilizar para constituir las bases proteicas o incluso utilizarlo como fuente de energía. Esta es la vía tradicional, ¿vale? Pero existe la vía de fijación biológica del nitrógeno, el cual es muy conocida, por ejemplo, en el caso de los Rhizobium, que son bacterias muy ligadas a las plantas leguminosas, el cual ya sea en las raíces o en algunas de los tallos, viviendo siempre en un nódulo, pues esas bacterias son capaces de fijar nitrógeno porque tienen un sistema llamado nitrogenasa. Pero esta bacteria es prima hermana de Rhizobium y ya no vive en las raíces o ya no vive en el tallo, sino que vive en la hoja. Es una bacteria que se ha especializado convirtiendo la hoja en su hábitat y a partir de ahí penetra. La bacteria penetra a través de los estomas y a partir del mismo sistema de nitrogenasa que poseen los Rhizobium, pues va a fijar el nitrógeno. ¿Pero cómo lo hace? Esta bacteria es una bacteria de tipo fotosintética, o son llamadas bacterias de tipo fotosintética, sobre todo porque son unas bacterias que poseen un color rosa, que está asociado a un cromóforo de color rosa. Los cromóforos por lo general van obteniendo la energía solar y la van transmitiendo al cloroplasto. Van haciendo que la planta no solo absorba la luz por su cloroplasto, sino que ellas le transmiten también esa luz al cloroplasto, aumentando la cantidad de energía que la planta va a convertir en forma de NADPH. Pero eso lo hace con un objetivo. Lo hace con el objetivo de que la planta movilice mucho más hierro hacia la hoja. Cuando ese hierro llega a la hoja, ese hierro es necesario para la bacteria poder comenzar su proceso de absorción de nitrógeno. Ese hierro que llega en forma de ferredoxina es obtenido por la bacteria, que tiene el complejo de la nitrogenasa dividido en dos subunidades. La subunidad 1, que toma la ferredoxina, ese hierro, y lo une a una molécula de molibdeno y prepara un cofactor para la fase 2 llamado hierro molibdeno. Ese cofactor de hierro molibdeno se une a la enzima subunidad 2, toma el nitrógeno gaseoso y por otro lado produce amonio. Amonio más hidrógeno. Y ese amonio sigue el mismo camino que va a seguir el amonio que es tomado por la planta y transformado a través de la glutamato sintasa sintetasa en glutamina. Aquí se da un dilema. Y es que están los dos amonios en planta. Al estar esos dos amonios en planta, pues bueno, pues la planta va a necesitar decidir qué hacer con la bacteria. Pues cuando se satura la concentración de amonio en planta, pues la planta da la orden a la bacteria que no fije más nitrógeno. Con lo cual es necesario para que esta bacteria trabaje que la planta tenga concentraciones subóptimas de nitrógeno, ya sea en forma de nitrato o sea en forma de amonio, para garantizar que ese centro de amonio no va a estar bloqueado y la planta va a demandar constantemente amonio de la bacteria. Con lo cual el ciclo de esta bacteria se cierra y cuando esto ocurre, pues bueno, se convierte en un biofertilizante de nitrógeno de máxima eficacia, donde va a promoverse ahorro en fertilización nitrogenada, mayor aumento de crecimiento vegetal y menos nitrato y gases oxidativos. Hasta aquí hemos hablado de los distintos productos. Si tenéis un poquillo más de paciencia, hablo un poco de los resultados de las distintas productos como tal. Pues bueno, pues volviendo al hongo formador de micorriza,
lomo ciránico en variedades Nerifarum. Voy a hacer un pequeño resumen de sus resultados más importantes. ¿Vale? Y aquí podemos ver 4 de las acciones que se ven reflejadas en el uso de ese tipo de productos. Por ejemplo, una rápida y eficaz colonización de la raíz de la planta. Un aumento en la absorción de los nutrientes de la planta. Un aumento de la actividad fisiológica de la misma y un control efectivo del balance hormonal de la planta. Pues bueno, estos resultados que os muestro, que forman parte de la patente como bioestimulante de esta cepa, podemos ver que en el caso de la lechuga, donde se probaron cuán eficaz era la especie con respecto a otras especies del mercado, podemos ver que el lomo iránico no solo fijó más elementos que todas las demás, sino que fueron diferentemente significativos, destacándose sobre todo el hierro. Un elemento sumamente importante en la etapa fotosintética de la planta. Como hablamos anteriormente, el hongo formador de micorriza, su condición fundamental es intercambiar nutrientes. Y lo intercambia a partir de glucosa. Glucosa que la planta obtiene a partir de la fotosíntesis. Con lo cual, está directamente relacionado la eficacia del hongo con la mayor tasa de fotosíntesis de la planta. Porque un hongo más eficiente va a hacer que la planta haga mayor fotosíntesis. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando comparamos las 3 especies, podemos ver que en el cultivo de la lechuga, tanto a los 40 como a los 75 días, pues los mayores valores de fotosíntesis, diferentemente estadísticos al resto, se obtuvieron en esta especie. Esos valores, por supuesto, estuvieron muy relacionados con los valores de SPAD, que son los valores de intensidad del color verde que se supone que está en el cloroplasto. Con lo cual, está muy relacionado a la concentración de clorofila y a la actividad fotosintética. Cuando se calculó la tasa de transpiración y se calculó el índice de uso eficiente del agua, que no es ni más ni menos que la división entre la fotosíntesis y la transpiración, resultando la especie más eficiente aquella que tenga el valor mayor. Y ese valor mayor lo encontramos siempre en glomos iránicos en cualquiera de los 2 momentos en que se mostró el cultivo. Poniendo de evidencia que no solo tiene una mayor tasa de absorción de nutrientes, sino que esa tasa de absorción de nutrientes unido a una gran cantidad de micelio va a generar una mayor actividad fotosintética. Con lo cual va al final obtenerse un mayor rendimiento de tipo biológico. En este caso os muestro unos resultados obtenidos en pimiento, donde se intentó estudiar durante determinados momentos la actividad de determinadas hormonas, como fueron auxina, gibberelina, citoquinina y ácido abscísico. Aquí que encontramos, evidentemente, que tanto los tratamientos controles como los tratados eran totalmente diferentes. No solo en la intensidad, sino en la cantidad y tiempo de expresión de cada una de esas hormonas. Y eso coincidía básicamente con las plantas tratadas. Se encontraba mayor concentración y mayor intensidad durante ese tiempo. Y eso no solo, por supuesto, son hormonas diferentes, con lo cual ocurren en tiempos diferentes. Y sobre todo tienen una incidencia directa en la productividad. Podemos ver que las plantas tratadas al final de los 150 días se obtuvo 10.5 kilos de pimiento por metro cuadrado. Y en el caso de las plantas tratadas se llegó a tener 11,6 kilos de pimiento por metro cuadrado, obteniéndose 1.1 kilos por metro de diferencia, que si lo llevamos a una hectárea, que son 10.000 metros, son 10.000 kilos de pimiento. Nada es despreciable para un productor.
O sea que esa actividad microbiana, esa actividad micorrícica, hizo un control efectivo del sistema hormonal, del sistema nutricional y produjo mayor productividad. Pero no solo pasó eso, sino que la citoquinina, pues evidentemente, tuvo una mayor expresión en las plantas tratadas con el producto. Y en el caso del ácido abscísico, que es una hormona de abscisión, es una hormona de intercambio que siempre está presente en las distintas fenofases del cultivo, pues en respuesta al hongo micorrícico estuvo deprimida durante todo el ciclo del cultivo, lo cual favorece que el cultivo tenga una mayor juventud y salud durante todo el cultivo. Pues bueno, todo esto está muy relacionado con el sistema radicular. Un sistema radicular eficiente, con una buena capacidad de absorción, pues trae como resultado todos estos resultados que hemos visto. Por ejemplo, aquí hay un ensayo de melón, donde se inocularon estas plantas desde el inicio. Ya a los 7 días, las plantas eran totalmente diferentes. O sea, demostrando que había no solo un mayor número de raíces, sino que la arquitectura radicular era diferente y se generaba muchos tipos de raíces diferentes. Y este efecto se vio durante todo el ciclo del cultivo, generando siempre un sistema distinto de absorción que al final se dio como una expresión de una mayor superficie explorada y un mayor volumen de raíz. Hemos publicado muchísimos resultados a lo largo de 10 años de trabajo con esta especie y quería mostrarle algunos de ellos. O sea, no voy a extenderme mucho sobre la respuesta fisiológica que tiene esta especie, por ejemplo, en una zona muy típica de producción de tomate de Extremadura, en el cual se probaron y se midieron algunas variables fisiológicas. Y podemos ver que se evidenció en cada uno de los... Aquí podemos ver una foto, por ejemplo, del lavado hecho a los 30 días, cómo son totalmente diferentes las plantas tratadas con las plantas testigos. ¿Vale? Y que esa colonización, si la vemos acá, en 2 sitios diferentes, fue siempre muy elevada a favor de donde estaba la especie de hongo micorrícico. Así también podemos ver que en cada uno de los sitios donde estaba el hongo micorrícico aumentaba la humedad del suelo, derivado básicamente de la capacidad de la planta. ¿Vale? También se hicieron unas medidas fisiológicas, por ejemplo, como el potencial hídrico de tallo, en un día determinado a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y se pudo ver que siempre, en el caso donde estaba el hongo micorrícico, ya sea en el campo 1 como en el campo 2, siempre donde estaba el hongo micorrícico había una mayor cantidad hídrica en esas plantas con respecto a los controles. Y que ese efecto se agudizaba más aún cuando nos acercábamos a mediodía. O sea, donde más incidencia solar había, demostrando que esas plantas tenían un mayor déficit hídrico, los controles, que las plantas tratadas. Estos resultados también estuvieron muy relacionados con la actividad fotosintética, donde podemos ver cómo en cualquiera de los 2 campos, ya fuera a las 10 como a la 1, las plantas micorrícicas seguían teniendo una mayor actividad fotosintética. Y finalmente, desde el punto de vista de rendimiento, como desde el punto de vista de masa aérea, por supuesto, se obtuvo una mayor cantidad de tomate en kilos por hectárea, diferente significativamente en cada uno de los casos, tanto en kilos como en el peso de los frutos. Y sobre todo, y muy marcado, la cantidad de sólido soluble que tenían esos frutos era mucho mayor en el caso de las plantas tratadas con la micorriza, con el glomo ciránico, en cada uno de los sitios estudiados, demostrando sobre todo un efecto muy positivo en la expresión
del hongo micorrizal. Bueno, yo voy a intentar avanzar un poco porque si no, no termino para hablarles un poco del otro producto, de la bacteria fijadora de nitrógeno. No quería dejar de hablar de esta charla sin hablar de resultados, por ejemplo, en cereales. La especie de bacteria nitrofijadora de hoja, pues se estudió en un ensayo muy interesante en 3 campos de maíz ya de producción, donde se intentó evaluar el efecto de esta bacteria realizando una reducción del 40% de la fertilización convencional del maíz. En este caso se evaluó el SPAT, se evaluó la presencia de la bacteria en la hoja, se estudiaron diferentes índices de vegetación y se miraron los resultados en cosecha y el ahorro en nitrógeno. ¿Vale? Estas fueron las parcelas y este fue el cronograma de estudio. Bueno, en la primera parcela, pues se utilizaron 200 unidades, se utilizó un abonado de fondo de 80,4 unidades de fertilizante y un abono de cobertera de 224 unidades de fertilizante. Con respecto a la parcela tratada, donde se puso un abonado de idéntica cantidad, 80,4 unidades, y solamente se aplicó 106 unidades de fertilizante, más el Blue. En el caso del segundo ensayo, se utilizó idéntico abonado de fondo de 180 unidades correspondientes a 10 toneladas de gallinaza. En la planta, en la parcela testigo, se utilizó una cobertera de 300 unidades de fertilizante nitrogenado y en la parcela tratada se puso solo 115 más el Blue. Y en la tercera parcela, pues bueno, pues se usó un abonado de fondo de 42 unidades de fertilizante correspondiente a este abonado de estiércol de oveja y de un fertilizante de liberación lenta, y se utilizó en la cobertera 195 unidades de fertilizante nitrogenado en el caso del testigo, y en el caso de la parcela tratada 100 unidades de fertilizante más el Blue. Pues aquí tenemos la concentración de bacterias en el momento de la aplicación. Se utilizaron en las parcelas entre 400 y 300 litros de agua para la aplicación, y en el tanque teníamos alrededor de 2,5 por 10 a la 4 en las primeras 2 parcelas y en la tercera parcela 2,5 por 10 a la 5. En ese momento en hoja quedaron en la 1 4,4 por 10 a la 2 UFC por hoja, en la 2 3,3 por 10 a la 3 y en la 3 8 por 10 a la 2. Un mes después, en campo, pudimos ver que esta concentración se incrementaba en hoja en cada una de las parcelas tratadas. Con lo cual, se puede concluir que el producto se distribuye correctamente en la hoja y tras un mes se mantiene y se incrementa la población. Cuando se midieron los SPAT, un mes después, pudimos ver que las parcelas eran muy similares, aún con esa reducción de nitrógeno, ¿vale? Incluso un poco superior. También lo puso de manifiesto los distintos índices de vegetación, en el cual no habían diferencias significativas visuales entre las parcelas en estudio. Y en cuanto a los resultados, bueno, pudimos ver que el testigo en la primera parcela produjo 16,8 toneladas por hectárea y el tratado 17,5 con la reducción del nitrógeno. En la 2, el testigo produjo 14,34 toneladas con respecto a 18,3 toneladas con Blue Aim, y en la 3, 14,3 toneladas con respecto a 17,5, poniendo de manifiesto una reducción marcada del 40% de la fertilización nitrogenada convencional. Bueno, hasta aquí la charla. Yo creo que si tienen alguna pregunta específica, pues bueno, estamos aquí nosotros para contestar. ¿Vale? Muchas gracias, Félix. Sí, tenemos algunas preguntas y ya está Margarita en pantalla para responderlas. Hola, Félix. Hola. Muy interesante tu presentación. Tenemos Gracias. algunas preguntas acá. ¿Sus productos deben estar acompañados de otras prácticas de manejo de suelo para que sean eficaces?
Nuestros productos están diseñados para ser aplicados en los sistemas agrícolas. No necesitan prácticas especiales. Okay. Sencillamente están pensados, diseñados y probados en condiciones reales de suelo agrícola. Estupendo. Estos microorganismos funcionan en todo tipo de suelo. ¿Cómo influyen las diferencias de clima y suelo que tenemos en Chile? Vamos a ver. El hongo formador de micorriza es muy dependiente del tipo de pH del suelo. No del tipo de suelo, sino del pH del suelo. ¿Vale? Okay. Él puede trabajar bien en suelos arenosos o en suelos pesados, siempre y cuando nos movamos en un pH entre 5 y 8.5. Si nos movemos en suelos que van entre 5 y 8.5, este hongo es eficiente. En suelos muy ácidos no funciona. Y bueno, ya en suelos por encima de 8.5, que son muy raros, pues no trabaja bien. En el caso de la tricoderma y en el caso de la composta microbiana de vida libre, pues bueno, están aislados, están producidos a partir de suelos muy salinos, con lo cual son muy tolerantes a los distintos suelos que hay en el planeta. O sea, hasta ahora no hemos encontrado ningún suelo donde hayamos tenido un efecto negativo por el tipo de suelo. Perfecto. Y en cuanto al Blue Vein, depende más bien de la planta, porque es un endófito de planta. ¿Vale? Ok, ahí viene una pregunta que quizás está un poco relacionada. ¿Funcionan en todos los cultivos o se recomiendan combinaciones especiales en el caso de la micorriza y cultivo? Para el hongo micorrícico funciona en todos los cultivos micorrícicos. O sea, hay una especie, hay 6 familias de plantas que no forman micorriza. Por ejemplo, las cruciferáceas, las quenopodiáceas, pues son plantas que no vale la pena aplicárselo porque no forman la simbiosis. ¿Vale? Pero en el resto de cultivos funciona perfectamente bien. Los otros microorganismos no tienen límite de cultivo. Funcionan en todos los cultivos. Perfecto. ¿Tiene limitantes su uso por temas regulatorios u otros en algunos países o regiones del mundo? Ya depende de la regulación de los países. El hongo micorrícico está considerado un bioestimulante, pues donde esté permitida la regulación. Nosotros normalmente, en cada país donde entramos, intentamos, y es más, entramos a partir de la regulación de cada país. O sea que están registrados en los países donde lo estamos utilizando, según las normativas de cada país. ¿Y cuál sería la situación en Chile? ¿Están registrados? En Chile todos los productos están aprobados actualmente. Súper. Muchas gracias, Félix. No tenemos más preguntas. Pues gracias a vosotros, ¿vale? Muchas gracias, Félix. Quiero agradecer no solamente a Félix por su excelente exposición, también a nuestro otro expositor, don Fernando, también a Gada García, el gerente general de Simple, que nos acompañó hoy día. Y tienen en pantalla nuestro próximo webinar, el próximo miércoles, donde vamos a contar con diferentes expositores del Servicio Agrícola y Ganadero. El título será Modernizaciones para la producción de semillas y se van a abordar varios temas. Certificación varietal, normativas, registro de variedades, desarrollo de pilotos con Estados Unidos, Australia y Holanda, y otros temas, así que los invitamos a inscribirse. Va a ser nuestro último webinar de este ciclo. Y bueno, les agradezco a todos muchísimo su participación, el habernos acompañado, y nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao.